Nacional de San Agustín, que nos siga a través de nuestra fanpage. Mi nombre es Carlos Sanabria, yo soy el jefe de la Oficina de Imagen Institucional. Este espacio se llama Diálogos Agustinos. En él conversamos sobre diversas actividades que desde la Universidad San Agustín estamos haciendo para beneficio de nuestra población académica, nuestra comunidad universitaria, como también de nuestra población en la ciudad de Arequipa y en la región, y desde aquí para el país. Esta noche o esta tarde nos va a acompañar la doctora Eliana Núñez del Prado. Ella es jefa del Programa Especial de Prevención de Violencia Sexual, Diana, Dignidad y Valor, de la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil, DUDE. Doctora Eliana, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por invitarme al programa. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la prevención de la violencia durante la emergencia sanitaria, pero doctora, permítame primero presentar la sala situacional que hoy nos presenta, en este caso, la Gerencia Regional de Salud a través del Comando COVID. Y es que a la fecha en Arequipa se han realizado 385.241 pruebas entre rápidas y moleculares, de las cuales 335.646 han dado negativo. Y 49.522 son casos confirmados para COVID. 24.254 personas ya se han recuperado del COVID. Tenemos a 746 personas hospitalizadas y a 61 más en camas UCI. Además, 950 personas han fallecido. Solo en las últimas 24 horas, 19 personas han muerto y se han reportado 1.992 casos. Debe ser el reporte más alto en las últimas 24 horas, o en 24 horas que se da en la ciudad de Arequipa. Nos estamos acercando a los 2.000 casos y probablemente ese sea el pico más alto. Esperemos que sea así y que después empecemos la tan ansiada meseta y luego descendamos. Esas son las cifras del COVID. Pero doctora, usted sabe que el COVID ha venido acompañado por la violencia. Las personas estamos más tiempo en casa y al estar más tiempo en casa nos aburrimos, nos molestamos con quienes viven con nosotros y eso degenera en violencia. ¿Es así o estoy equivocado? Así es, justamente es la otra epidemia que se ha observado. Y esto no es solo en el Perú, es a nivel mundial. A nivel mundial se han manifestado toda clase de agresiones, abusos, violencia familiar y violaciones a niñas, mujeres y niños, incluso pequeños, donde se evidencia que el agresor no es un loco que está en la calle, que de pronto no decide agredir a una persona. Se evidencia que realmente la violencia está en los hogares de las personas y frente a esta pandemia, la actitud que tomaron los gobiernos, que está muy bien, ¿no? De encierro, para tratar de evitar contagios. Ante esto no se ha previsto que hay muchas personas que van a estar encerradas con su agresor, ¿no? Que van a entrar a un ciclo de violencia incesante. Ahora, no solamente son aquellas que ya de por sí tenían de repente alguien que las estaba de alguna manera hostigando, molestando, sino también es como lo dicen, ¿no? Nos han encerrado, estamos en una situación de estrés, una situación donde de repente la pareja de esposos que tenía algunos problemas que los podía sobrellevar porque quizás en el día a día se veían, pero no estaban constantemente, ¿no? Como ahora. Uh-huh. Y aparte no tenían la presión ni el temor que tenemos ahora. Entonces, todo esto, el hecho de que los hayan encerrado, el hecho de que haya estrés de por sí, miedo, incertidumbre económica, todo esto ha desencadenado una suerte de pandemia paralela de violencia en los hogares, ¿no? Se está viendo que de todo tipo y la violencia familiar ha incrementado y nosotros sabemos que la violencia no se da hacia el más fuerte, la violencia siempre es hacia el más débil, ¿no? Hacia los niños, ancianos también están sufriendo violencia, mujeres, y en nuestro país, pues hasta el 28 de julio, la ministra de la Mujer nos ha reportado 1.200 mujeres desaparecidas. O sea, no sabemos si han sido
asesinadas o secuestradas, o ¿por qué? 600 niñas abusadas sexualmente y dentro de lo que conocemos, ¿no? Porque todavía tenemos cifras que no siempre hay falta de denuncia, miedo, temor de la víctima, o aún peor, los niños que no saben qué hacer, ¿no? No saben cómo denunciar, tienen temor a su agresor. Y que además el agresor es quien se supone debería protegerlo. Es decir, Así es. el niño depende de su agresor. Sí, y sobre todo vemos que quiénes son los agresores, padres, padrastros, tíos, vecinos que de repente tienen contacto. Hemos escuchado historias terribles donde el padrastro busca que la mamá vaya a comprar y en ese interín pues aprovecha para perpetrar el abuso, ¿no? Y eso es realmente desastroso a nivel de las víctimas, porque las víctimas no saben cómo responder y sobre todo en el sistema, hemos visto que en el sistema de salud ya colapsado del Perú, más la pandemia, pues ha colapsado mucho más. Y ahora tenemos un antecedente de un sistema judicial también con muchas fallas, que ahora con la pandemia se está fijando pues en quienes salen a la calle, en quienes hay que multar. Entonces, más esa pandemia de violencia igualmente, ¿no? No responde como debería a estas víctimas, no les da la seguridad de una justicia, además que no está funcionando regularmente, ¿no? Entonces tenemos esa desatención a estas víctimas de violencia. La violencia sí está enraizada en los hogares y está funcionando de manera normal, pero los operadores de justicia no están trabajando. El Ministerio Público está haciendo trabajo remoto, el Poder Judicial también. La policía está preocupada en evitar que la gente salga a las calles y se contagie. Y el agresor tiene todas las armas para atacar. Quizás como país, el ejemplo más claro de la agresión hacia la mujer es un meme. Precisamente le dice, aprovecha ahora, porque si la matas, luego dice que es COVID y nadie va a investigar. Y todos nos reímos y no nos damos cuenta que nos estamos riendo de la realidad que pasan miles y probablemente millones de personas. Así es, el temor a que su vida termine dentro de su propio hogar, ¿no? Eso es lo peor, porque veíamos, bueno, siempre vemos que cuando hay un caso de violación, de feminicidio, los medios, las personas siempre tienden a culpabilizar a la víctima, ¿no? Porque salió a tal hora, porque estaba vestida de tal manera, porque seguramente lo estaba engañando al marido, etcétera, ¿no? Entonces, ahora se ve claramente que el agresor está en casa, ¿no? No importa cómo estaba vestida ni a qué hora estaba, porque estaba en su casa. Entonces, hay esa impotencia de ¿dónde me siento segura? Si no puedo sentirme segura en mi casa, ¿dónde me siento segura? ¿Dónde mantengo seguros a mis hijos? ¿Donde los niños pueden estar tranquilos, pueden desarrollarse libremente? No hay espacios, ¿no? Esto nos demuestra claramente que nuestra cultura está realmente viciada con estos estereotipos, con con toda esta cultura de violencia, ¿no? Que eh, perpetúa que el agresor tiene motivos suficientes para realizar la agresión. Y eso es Siempre realmente... buscamos justificar al agresor y culpar a la víctima. Pero doctora, hay instancias que sí están trabajando, hay líneas de ayuda, está Diana, por ejemplo, en la universidad. Las víctimas, aquí decir que son solo las mujeres las víctimas también sería ejercer violencia sobre otros actores de la misma, por ejemplo, los niños. La violencia física o la violencia sexual o la violencia psicológica se ejerce de igual manera contra mujeres, adultas, adultas mayores, niñas y niños, ¿no es cierto? Sí, Entonces, no están solos. Hay instancias a las que sí pueden acudir y que sí están atendiendo. exactamente, ¿no? Y también mencionar que si bien normalmente hablamos de la mujer es porque es más frecuente la agresión, pero
siempre hay que destacar que efectivamente también se reconoce la violencia que hay, incluso hasta varones adultos, ¿no? Violencia psicológica, violencia emocional existe, se reconoce, solo que normalmente se habla en torno a la mujer, pues porque es la víctima que mayormente sufre este tipo de violencia, ¿no? Pero no se desconoce que sí haya agresión y sobre todo, como decíamos bien, a niños, niñas y adultos mayores. Ahora, ¿qué oportunidades tienen ellos, no? Cuando son adultos, cuando son jóvenes, pues ya la información de los medios, ellos pueden captarla, pueden reconocer que si llamamos a la línea 100, es una línea que pues, nos permite pedir ayuda, contactar con profesionales, o incluso el chat 100, ¿no? Que les puede servir más que todo a los jóvenes que manejan un poco mejor la tecnología y se pueden sentir seguros chateando con un profesional de este tipo. Ahora, ¿quiénes están aquí vulnerables? Pues los niños, los adultos mayores que probablemente no estén tan al pendiente o no sepan cómo buscar esta ayuda. Y en ese sentido es un llamamiento a quienes rodean a estas familias, ¿no? A quienes escuchan gritos, quienes sienten peligro, quienes ven actitudes extrañas en casas, ¿no? Que sepan que son parte también, el que calla también es parte de la violencia, ¿no? Entonces, la Antes violencia creíamos es que un el recurso. papá o la mamá que golpeaban al niño era algo normal, o el esposo que golpeaba a la pareja era algo normal. No es normal. Los que tendríamos problemas somos nosotros que creemos que eso es normal. Así es como decíamos, la perpetuación de esta cultura de violencia, ¿no? Que lo vemos como algo que incluso debe suceder, ¿no? Debe suceder porque, bueno, se portó mal y pues no importa la intensidad que tenga esta reprimenda. Cocinaste mal, el arroz se quemó, te tiro la olla de arroz en la cabeza. Es normal y así vas a aprender. Eso no es normal. Ahí hay una patología que se debe analizar y hay un delito que se comete. Así Eso es. es lo que todos debemos entender. Y también destacar que la línea 100 del Ministerio de la Mujer no solamente está atendiendo víctimas, está promoviendo la atención a agresores. Muchas veces los agresores también son personas que no manejan sus emociones, pero creo que todos nos damos cuenta cuando nuestra vida cuando nos empezamos a sentir mal, cuando empezamos a tener síntomas de que queremos pues explotar o realizar actos violentos contra alguien por cosas que realmente no deberían ser. Algunas personas se empiezan a dar cuenta y la línea 100 está ofreciendo ayuda a estas personas, ¿no? Al manejo de la ira, al manejo de las emociones, y creo que eso es importante, porque la atención hacia el agresor es probablemente el punto preventivo más importante para evitar mayores consecuencias, ¿no? El error como Estado que hemos cometido de manera sistemática es brindar atención solo a la víctima, ¿no? Y en estadios tardíos. O sea, ya Ujú. cuando la mujer pasaba de un ojo morado a un brazo roto, a una costilla rota, hay que atenderla. Antes no era una exacerbación del marido, ¿no? Porque se decía, o la mamá que le rompía el brazo al niño, no, pues se le pasó la mano. Y el siguiente paso era un niño muerto o una mujer muerta. La atención también va hacia ellos, ¿no? Es decir, ¿por qué esa violencia? Probablemente haya crecido con ella o, no sé, se haya podido desarrollar en un momento. Eso es lo que también se está buscando ahora. Sí, y justamente ahora en el último mensaje de la Nación hay que, bueno, destacar la participación de este gobierno en cuanto a la violencia, ¿no? Que lo ha tomado como un estandarte en todos los mensajes presidenciales se ha manifestado y creo que eso es importante destacarlo. Y últimamente, en el último mensaje, perdón, se ha destinado un presupuesto mayor para la prevención de violencia. Entonces, si bien tenemos presupuesto, tenemos montones de leyes, creo que la parte fundamental está en la prevención, ¿no? En intervenir en colegios para evitar la violencia transgeneracional, en intervenir en mujeres para darles herramientas cognitivas y de empoderamiento y en intervenir también en los potenciales agresores, ¿no? El Ministerio de la Mujer tiene un programa uh,
de Hombres por la Igualdad, que es muy interesante y que maneja como decíamos, estos aspectos emocionales, que le sirve no solamente si fuera un potencial agresor, sino también para su propia vida, ¿no? Porque muchas veces al hombre se le exige pues no manifestar emociones, Los hombres tener no lloran. estándares, claro, tener estándares muy altos, tiene que proveer, tiene que ser fuerte, tiene que ser líder. Entonces son cosas que realmente no todos pueden cumplir, ¿no? Y los daña. La violencia dentro de la casa siempre la vemos hacia la mujer, ¿no? Pero decimos, la niña debe cocinar, debe lavar, y el niño debe salir a la calle a jugar o a ayudar al papá. Y si el niño cocina, está mal. Y Ujú. cuando vemos al hombre que cocina, también, ¿no? Y a veces son las propias mujeres, dicen, ¿no? Van a la casa y el esposo está lavando, uy, pisado, ¿no? Saco largo. Sí, Sí, es un síntoma de violencia hacia las propias mujeres, ¿no? Porque, es decir, no es que el claro, hombre sea pisado o saco largo, sino que quiere ayudar en su casa, que es lo normal, ¿no? Las actividades compartidas, todos comemos, todos deberíamos lavar. claro, Dormimos en una cama, debemos tenderla. Ensuciamos la ropa, debemos lavarla. Pero inmediatamente dicen, uy, no, tu marido es medio raro, ¿no? Pisado. ujú. Entonces, cuando la mujer es la única que hace, está bien. De ahí viene la crianza, decíamos también, ¿no? Es decir, los papás les enseñamos a los hijos, los niños a la calle, las niñas a la cocina. Y si el niño va a la cocina, medio raro. Entonces, eso también tenemos que cambiar, ¿verdad? Definitivamente, es como decíamos, la cultura que todos hemos crecido con esta cultura machista, ¿no? Ninguno de nosotros se libra de haber oído estos estereotipos y realmente eso es lo que se quiere cambiar, ¿no? Darles a entender a las personas que debe haber esta equidad de roles, que el hombre puede usar los colores que le gusten, que quiera usar, hacer las actividades que quiera hacer y también que tener esas responsabilidades dentro de la casa, no solo como pareja, sino también como padre, ¿no? Qué bonito que tu papá te enseñe, te haya ayudado en las tareas. Incluso hay un aspecto de esta masculinidad que está arraigada, que le dice que hasta cierta edad el papá ya no puede estar abrazando ni besando a los niños, a las niñas, porque se ve un poco raro, ¿no? Entonces, Ujú. eso también daña no solo al papá, porque emocionalmente pues quiere manifestar su cariño, sino también a los niños que dicen, ¿por qué mi papá ya no me está abrazando? ¿Por qué mi papá ya no me manifiesta ese cariño? ¿No? Entonces, todos esos son manifestaciones de una masculinidad que tiene que ser cambiada, no solo en los hombres, sino también en las mujeres, para que críen hijos con igualdad, sin estereotipos, que puedan jugar con lo que deseen, ponerse los colores que quieran, realizar las actividades equitativamente dentro del hogar, ¿no? Y sobre todo, al finalizar, ver que lo que vemos en nuestra casa universitaria, ¿no? El niño que quiere estudiar enfermería también se le ve un poco raro, ¿no? O Sí. la niña que quiere estudiar mecánica, ¿por qué quiere Ujú. estudiar mecánica? ¿Qué vas a hacer ahí? Y entonces, darle la oportunidad que sin limitaciones, sin estereotipos, ellos pueden decidir lo que les gusta y realizarlo, ¿no? Y eso es lo que Claro, queremos en la universidad. cada vez un poco el machismo preponderante, ¿no? Es el colegio de enfermeras, así se llamaba hasta hace algunos años. Era solo de enfermeras. Y que los enfermeros no son poquitos, ahora sí es el colegio de enfermeros. Pero, y el colegio de ingenieros, no hay ingenieras también. Eso todavía lo vemos, ¿no? Doctora, Diana, por ejemplo, ¿continúa activa en la universidad? ¿Se está atendiendo a estudiantes que puedan ser víctimas de violencia también? Claro, el programa Diana es un programa de prevención. Entonces, nuestras actividades básicamente están enfocadas a esto, a educar a nuestra comunidad universitaria. También tenemos lo que es, estamos aperturados a que cualquier miembro de la comunidad universitaria que nos quiera pedir ayuda, que quiera contactar con nosotros podemos guiarle en un proceso de denuncia. También tenemos que tomar en cuenta que la universidad tiene ya aprobado el año pasado un reglamento de prevención de hostigamiento y violencia, ¿no? Entonces, en base a esto,
toda la comunidad universitaria está supeditada a deberes y también a derechos en cuanto a la atención de casos de violencia, ¿no? Esto se da a través de la Oficina de Defensoría Universitaria. Entonces, quien tenga algún caso o quien quiera consultar sobre algún tipo de esa violencia puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web o a través de nuestro WhatsApp y consultarlos al respecto, o directamente a la Oficina de Defensoría Universitaria, que también es la que lleva a cabo los procesos legales, ¿no? Adicionalmente, la violencia pues no puede trabajarse desde un solo aspecto. También tenemos el aspecto psicológico, que lo podemos abordar desde el programa o desde la oficina de bienestar, el centro médico, ¿no? Que tiene psicólogos que pueden atender. Correcto. Dentro de esta atención, ¿ha habido un incremento en esta etapa de aislamiento obligatorio para la comunidad universitaria? Bueno, de las denuncias que nosotros hemos tenido, no hemos sentido un incremento. Sin embargo, dentro de las actividades que nosotros proponemos como programa, hemos hecho diversos podcasts, hemos hecho un segmento que se llama Cero Prejuicios, donde les pedimos a nuestros estudiantes nos manifiesten alguna historia o alguna anécdota acerca de este tema. Y ahí es donde nosotros estamos pudiendo identificar que sí hay problemas en esta cuarentena, ¿no? Hemos visto que muchas parejas de enamorados se han separado, ¿no? A raíz de la cuarentena, como que ya no se pueden ver. Pero ahí es donde empezamos a ver ciertas actitudes también de control, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me respondes? Mándame fotos de lo que estás haciendo. Y si bien estamos en casa, no es que estamos sin hacer nada, ¿no? O sea, tenemos que estudiar, tenemos que hacer cosas en casa. Y entonces estamos viendo que es especie de control. También aquellas parejas que se han separado, que muchas veces el que no lo acepta, pues también tiende a insistir o a amenazar, voy a publicar nuestras fotos, voy a publicar nuestras conversaciones, y de igual manera, ¿no? Conductas que quizá no nos las manifiestan necesariamente como una denuncia, pero a través de estos programas, de los comentarios, de las preguntas que observamos, vemos que se siguen dando en nuestros estudiantes, en nuestra comunidad universitaria. Correcto, doctora Eliana Núñez del Prado. Muchas gracias por atender nuestra invitación a conversar en este espacio de diálogos agustinos sobre, como usted le llamó, esta otra pandemia, ¿no? Esta violencia que se genera al interior de la casa, del hogar, que debería ser, como lo dice la figurita de la pandemia y del proteger contra el COVID, ¿no? Dentro de casa estoy protegido. Algunos han estado protegidos del COVID, pero no pudieron protegerse de la violencia. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando, pese a que estamos a puertas de cumplir 200 años como república, ¿no? Pero Eliana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo para la UNSA. Correcto. Señor la doctora Eliana Núñez del Prado, del programa Diana, de la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil, el DUDE, quien nos ha acompañado esta tarde, noche ya, en Diálogos Agustinos. Muchas gracias, doctora. Gracias a EISI, en este caso de la Oficina Universitaria de Imagen Institucional, a Daisy Corroa, a Candelaria Mendoza, también a Verónica Pino y a Paula Gondamaita, que han estado en las coordinaciones. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.